Hola, buenas. Un placer estar aquí con todos vosotros. Vamos a estar trabajando hoy este tema tan importante que es nuestro pasado. Tocar ahí, traer conciencia, autoconciencia y desde ahí sanación, ¿verdad? Entonces, agradecida, como siempre, de compartir, de sanar juntos, de evolucionar, de bueno, de poder serte de guía, ayudarte un poquito. Cuéntame si quieres aquí al link, al mensaje, desde qué parte del mundo te conectas, desde qué lugar, qué te trae aquí, cuáles son tus inquietudes, qué te mueve a estar aquí hoy ocupando este espacio, ¿verdad? De tu vida, de tu tiempo, con esta charla, con este curso gratuito, porque sin duda ya de por sí esa predisposición, ¿no? El que tú quieras ocupar tu espacio y brindártelo, ya habla de tu compromiso, de tu capacidad, ¿no? De querer generar cambio y así que te felicito también por eso, ¿no? Por estar aquí hoy, que no todos encuentran ese huequito, ¿verdad? O esos huequitos, ¿no? Porque son muchos huequitos los que hay que ir encontrando a lo largo de tu propio proceso en evolución, porque esto es un proceso, amigo, amiga, que no acaba, que no acaba, te lo digo yo, que ya llevo años, siempre hay más, y no por eso tiene que ser más duro, ni más difícil, ni más pésimo, sino que es el proceso natural de evolución del ser, de vida. Hoy vamos a estar tocando un tema que tiene muchas vueltas, ¿no? Que tienen, como yo digo, muchas capas de cebolla y que pareciera que en algún momento ya trabajaste esa herida de rechazo, ya trabajaste esa herida de abandono y más que las tengo todas, no pasa nada, todos tenemos las 5 heridas. Lo único que sí que es cierto que dentro de esas 5 en las que tú te puedes ver identificado, van a haber 2, 3 que estén más fuertes, incluso una, y hay que empezar por esa, porque al final esto es como un engranaje, yo siempre lo digo, no es que tenga que tocar o trabajar las 5 heridas, es que trabajando una o dos, que son de las que tú, digamos, tú más vives, ¿no? Que normalmente es el rechazo o abandono, trabajando más de manera directa en una de ellas, vas a ir sanando las demás. Porque hay muchos rasgos, muchas características comunes entre ellas. Y eso lo vamos a ver ahora también, ¿verdad? Porque se trata de identificarte en ese dolor. Y importante, fundamental, imprescindible. Y este es el tema que quizás más cuesta sacar, ¿no? No, Isma, yo ya hice el curso de milagro, yo ya hice el curso de biodescodificación cual, Pascual, yo ya estuve contigo en tal cosa y con no sé quién más. Y sin embargo, yo sigo en esos patrones, en esas heridas que no me acabo de sacar, o sí he mejorado, pero, oye, claro está que si has mejorado, te felicito, felicítate, porque obviamente es un proceso, no vayas con las expectativas de que de repente esto sea el cambio absoluto, se va a dar en cada uno de nosotros muy distinto, el cambio y la mejora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa conciencia. Y para terminar, en estos trabajos que hacemos, yo hago mucho hincapié en que demasiadas veces falta la pieza clave, que es la liberación emocional. ¿Tú has tocado realmente en ese dolor? ¿Tú has sentido realmente ese dolor como para después trascenderlo? O sea, el sentirlo es trascenderlo, es liberarlo, el poder enfadarte, llorar, decir lo que no has dicho o repetir lo que has dicho, pero desde ese lugar de conciencia, desde ese lugar de abrir el pecho y poder soltar eso, es fundamental. Y este paso, claro que tú dices, wow, eso lo quiero hacer yo, pero es el que más nos cuesta, porque está muy bloqueado desde el niño herido, desde el trauma de infancia, porque al final ese niño, esa niña que aprendió a sobrevivir en un ambiente familiar hostil, agresivo, injusto, mm, negligente, abusador, aprendió a sobrevivir con ciertas herramientas y desde esa supervivencia se va bloqueando el dolor ya. Entonces llevas años.
aprendiendo a bloquear ese dolor. Entonces, hacer esa vuelta al niño, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el que siento todo eso, cuesta. Hay muchas resistencias desde el ego, ¿cierto? Y ahí es donde yo más siempre voy, siempre en mi seminario, en mis cursos, en mis terapias, siempre pongo el foco en el frena, siente, libera. Ahí donde realmente, digamos que se producen grandes cambios, ¿no? Bueno, ¿cuáles son tus heridas y traumas? Al final de este ratito que vamos a estar compartiendo, mi misión, mi ilusión, ¿no? Lo que espero es que tú hayas identificado la jerarquía de tus heridas, así como ciertas técnicas o herramientas para tu sanación, que te sirva un poquito de brújula, que te sirva un poquito de traer conciencia y te vayas con esa sensación de, de wow, de que tengo esto y esto y esto hay que trabajarlo de esta manera y de esta, ¿no? Eso es lo que espero. Ya me contarás. El sentido de nuestras heridas, el sentido de ese dolor injusto, el sentido de esa sensación de desprotección, de abandono, de humillación, de traición, de rechazo reiterado en nuestra infancia. Somos alma aprendiendo una lección, es decir, quien resuene, ojo, si no lo dejas pasar, ¿verdad? No es la primera vez que has estado encarnado en este plano físico, encarnada, y tu alma necesita, le urge realmente evolucionar. Entonces, todo eso que tú transitas a tan temprana edad, con muy pocas o ninguna herramientas para hacer frente a eso, van a ser esas experiencias necesarias para que en el futuro tú lo conviertas en tus aprendizajes, en lecciones, ¿cierto? Entonces no es esa parte de qué mala suerte, me tocó a mí, ojalá no hubiese nacido, espero que en otra vida sea distinto. No va a ser distinto, o sea, yo siento mucho que no decirte, ¿no? Que lo que quieres escuchar, ¿no? Pero mientras que tú no te permitas traer los aprendizajes a los que tu alma está llamada, no va a haber los cambios que realmente mereces, ¿no? Y que realmente también sueñas y anhelas, ¿no? En lo hondo de nuestro interior sabemos que estamos destinados a ser y a ser en libertad. Y esa libertad conlleva transitar todos estos miedos que habla de estos dolores primeros de nuestra infancia y también que resuenan con nuestros ancestros, con ese engranaje del sistema familiar y de otras vidas donde quizás no hemos todavía llegado a transitar o a integrar esas lecciones. Intentamos desde la mente siempre, ¿no? Y esto es bastante duro, ¿no? Intentamos comprender el miedo, el dolor, la pérdida, el amor y descubrir, tener esa fórmula, esa varita mágica de cómo ser felices. El sistema nos aboca demasiadas veces a esa felicidad superficial, ¿no? Que puede estar en las compras, en conseguir esos bienes, esos viajes, esos reconocimientos, esa familia, ese, no sé, ese logro deportivo también, ¿no? O sea, al final reconocimiento, darnos valor externamente, o tener tanto, demostrar tanto y que al final nos compren, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí no es, porque esa felicidad no es, esa felicidad va a ser muy temporal, luego te va a generar un vacío mayor, frustración, donde quizás acabas evadiendo con comida, con adicciones como el alcohol, las drogas, el sexo, con, bueno, problemas de alimentación, con extremos, ¿no? Incluso cosas que parecen sanas, como el deporte o la meditación, si se convierten en esa válvula de evasión, tampoco van a ser realmente un camino de crecimiento del ser, ¿no? Entonces buscamos esa felicidad afuera sin permitirnos conectar en dolor, transitar todos esos miedos que ya fueron y en los que seguimos sosteniendo en nuestra mochila y en los que de alguna manera se siguen replicando en nuestro hoy. Porque dentro de
de esa energía, ¿no? Que movemos del pasado no sanado, lo que sin duda también se nos aboca a una repetición de experiencias similares en bucle. O sea, estamos como en esa repetición de experiencias de aprendizaje que no acabamos de integrar, ¿no? Es decir, si yo fui abandonada en mi infancia, ahora me abandonan las parejas. O si yo fui traicionada, ahora atraigo hombres o mujeres que me son infieles. O que me mienten por sistema, amistades, me traicionan, ¿no? Mi entorno. Pero ¿y porque yo todavía no he transitado el dolor raíz, no he liberado todo eso y no estoy generando una nueva energía, una nueva perspectiva en mi vida donde hoy se plasme distinto, donde hoy yo me desenvuelva distinto, desde el yo al que amo, desde la felicidad dentro, que la felicidad es un concepto muy manoseado y para mí la emoción en sí, que ahora también en la película esta de las emociones, ¿no? Que ha salido a la parte 2 la venden como un estado constante que podemos mantener, ¿no? Es muy efímera. La felicidad, a mi manera de entender y transitar durante años, yo la entiendo como paz, la entiendo como coherencia en lo que piensas y en lo que haces. La entiendo como ese estado de amor en ti y para con el todo. Somos una unidad que a momentos fluctúa, ¿verdad? En caos, en rabia, en tristeza, por los sucesos que nos van aconteciendo que al final nos abocan a seguir creciendo, sin duda, ¿no? Y con frecuencia buscamos, pues eso, en lo material, ¿verdad? La pregunta sería, ¿cuál es el sentido profundo de tu vida? ¿Cuáles son las lecciones que la vida nos pide que aprendamos? ¿Ok? Hazte esta pregunta. ¿Qué sentido tengo yo aquí hoy? Me apena mucho mensajes, demasiados mensajes, de un Reels que se hizo muy viral en Educa Karma, del tema de que si no tienes hijos, esta es tu última encarnación, ¿no? Hay teorías que avalan esto, ¿no? Como el Kundalini, como los registros y otras, ¿no? Que al final lo puedes creer o no lo puedes creer, en realidad es que no importa tanto. Quédate donde resuenes, ¿no? Tampoco vengas aquí a juzgar ni a señalar, porque también agota, ¿no? Esa perspectiva de, o esa energía de odio, ¿no? Yo no le doy indudablemente cabida y la saco a un lado, pero te invito a que vivas desde una perspectiva más neutra, ¿no? Cuando algo no resuene contigo y simplemente lo dejes pasar. Ya está a tu gusto, ¿no? Pero y si resuenas, pero luego el comentario o el añadido es em, y mejor, porque esta vida estamos todos chingados, ¿no? Esto es como lo peor y que ya se acabe, al fin, y me liberé. ¡Wow! Madre mía, me da mucha pena porque el agradecimiento al estar vivos, al poder transitar tú hoy, al poder respirar, al poder mirar al cielo, tomar el sol o la lluvia, lo que haya hoy en tu lugar, eh, compartir con tu familia, con tus seres queridos, con tus amistades, contigo mismo, por supuesto. ¡Wow! ¿Cómo puedes descartar esa bendición de estar aquí hoy? Y claro que cuando abandonamos este cuerpo físico, eh, hay como una paz, y hay muchos testimonios, ¿no? De quienes estuvieron al otro lado y regresaron. Hay una sensación de descanso muy profunda porque este mundo físico, a momentos claro que nos agotas con esas lecciones, con esas experiencias en repetición, con esas dificultades. Pero ¿y si cambiamos la onda? Si cambiamos la perspectiva y si empezamos a verlo desde este punto de transitar, de fluir, de aprender en el hoy, con conciencia, con responsabilidad, ojo, que no significa que estemos aquí tipo nirvana, ¿no? Pero un poquito, un poquito eso, ¿no? Lo quería comentar porque son comentarios muy densos, muchos, muchos, muchos. Yo digo, ¿qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con la humanidad que no quiere vivir? ¿Por qué? Joder, que sí, que todos tenemos circunstancias difíciles y yo me pongo aquí a contaros
mi bagaje personal y decir, wow, o a lo mejor otros dicen, wow, para nada, lo mío es peor. No nos comparemos, ¿no? Para mí es difícil, lo ha sido y es a momento. Pero y por eso el tirar la toalla o el desagradecer lo que tenemos, onda muy baja, ¿no? De energía, además, por supuesto. Entonces, tenemos las heridas: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Son 5, ¿no? Las 5 heridas de infancia que lanza Luis Borneau, un libro maravilloso que os invito también a repasar. Está por ahí en PDF, si no, no sale tan caro. Incluso en Kindle, ¿no? Que también es asequible, más asequible. ¿Y qué parte neurótica o qué máscara? Yo lo llamo parte neurótica porque les quiero poner ese tono de drama, ¿no? Ese tono más, ¿cómo te diría? Más de responsabilidad, porque no es lo mismo poner las máscaras que poner la parte neurótica. Ojo, tengo parte neurótica, me tengo que hacer cargo de mí, ¿no? O sea, esto no puede ser. Todos tenemos neurosis. Obviamente no hasta el extremo de necesitar una medicación demasiadas veces, como en otros casos donde hay ya patologías más graves, ¿no? Pero esa parte neurótica en el rechazo la llamamos el perfil huidizo. En el abandono, esa parte dependiente emocional, ¿verdad? Ese miedo a la soledad. En la humillación, esa personalidad masoquista que se autohumilla. En la herida de la traición, esa personalidad controladora, manipuladora, que al final genera esa sensación de corsé tan fuerte en su entorno. Y la herida de la injusticia, que sería esa personalidad de rigidez. Entonces, empezando por la herida del rechazo. Bueno, el rechazo es rehusar, no ceder, no atender, negar, sentir. Yo pienso que el sentimiento fundamental de la herida del rechazo es hacer sentir al niño o a la niña que hay algo indigno, algo que no sirve, algo que no vale en él o en ella. Bien sea desde la crítica, bien sea desde la exigencia, bien sea desde la sobreprotección, que esto por supuesto también es un rechazo y quizás se tiene mal entendido a veces, ¿no? Esa madre que hostiga, que al final está para todo, que no deja que el niño o la niña sea y aprenda por sí mismo, en ese control hay rechazo porque inconscientemente le estás transmitiendo al niño ese mensaje de tú solo no puedes, por lo tanto tú no eres digno para poder hacer por ti mismo, tú no vales, tú no sirves, ¿no? Características físicas, ¿no? He querido dar esa amplitud hoy a la mirada, ¿no? De todas las heridas, contraído, angosto, delgado, como fragmentado, ojos pequeños, atemorizados, con la impresión de llevar un antifaz. Su cuerpo o una parte de este es infantil. Y normalmente se dice que el progenitor del mismo sexo, es decir, si eres mujer, la herida del rechazo te la genera mamá, si eres hombre, la herida del rechazo te la genera papá. Pero con la contrapartida, por decirlo de alguna manera, de que se puede dar transversal, es decir, si mamá tiene una herida del rechazo muy fuerte y no la ha sanado, también puede trascender a sus varones. Y porque, y porque de alguna manera esa herida del rechazo se la generó, imagínate, su papá en vez de su mamá, ¿no? Entonces estamos confrontando de manera transversal varón contra varón, ¿no? Esto es un poquito más el estudio dentro de la sistémica del árbol, pero así, a voz de pronto, ¿no? De manera más fácil, rechazo es hija con hija o padre con hijo. O sea, madre con hija o padre con hijo. ¿Ok? Rechazo explícito, básico, eres tonto, no sirve, que también podría ser humillación, ¿no? O sea, te rechazo, te critico, te juzgo, hay algo malo en ti. O rechazo desde la exigencia, nunca llegas a esto, mira, ya lo dejaste mal, mira que te dije que lo hicieses así,
que deberías haber sacado más notas, ¿no? Es como que siempre puedes hacer más y rechazas tus logros, que también están, ¿verdad? O, por supuesto, como te decía, el tema de la sobreprotección, que genera esa sensación de que yo no avanzo por mí mismo, yo no puedo solo y por tanto no soy digno, no puedo. Me empiezo a autorrechazar, ¿no? ¿Cómo pasa, no? Es decir, esto pasa, la herida del rechazo es una herida femenina, del linaje ancestral femenino, ¿no? Que está, wow, ¿no? A nivel ancestral muy marcado, depende de qué linaje. Y yo diría que bastante arraigado todavía a día de hoy, porque al final es ahora, ¿no? Cuando se está empezando a sanar todo esto de atrás y nuestras abuelas venían con esa herida heredada, ¿no? De madres a hijas muy fuerte, ¿no? O sea, mujeres que tienen tantos hijos, mujeres que no se desempeñan, mujeres que aguantan en relaciones abusivas, con infidelidades, con segundas familias o parejas extramatrimoniales, con situaciones de abuso, de alcohol, de eh, ausencias intermitentes, de abandono, ¿no? Y al final rechazan su maternidad, ¿no? Es como que no se sienten felices de esa familia que en algún momento quisieron crear, y porque también igual no desean tener más hijos y vuelven a quedar embarazadas, ¿no? Ese 11 control horas. de la natalidad que obviamente tampoco estaba. Entonces esa herida se va heredando e incluso desde la epigenética, ¿no? Esto se ve mucho como lo que la abuela materna sintió vive en ti, ¿no? Ese ADN emocional que se, que se graba, ¿no? La mitocondria, ¿no? En el ovocito de tu mamá cuando tu abuela estaba embarazada de ella y de los cuales tú ibas a nacer. Entonces ahí es como que ya tienes esa herencia emocional del rechazo, incluso antes de nacer. Imagínate que tú, el bebé, ¿no? El feto, mamá, vive mucho rechazo dentro de la barriga de tu abuela y tú en repetición, o sea, eso ya lo sientes, ya lo heredas, pero en repetición también lo vives en la barriga de tu mamá, es decir, el embarazo de tu mamá, que ya es un contacto más directo, también sientes ese rechazo porque en algún momento tu mamá piensa abortarte, porque en algún momento tiene dudas, porque de repente papá se va o no siente el acompañamiento o era muy joven. Y aunque luego te tenga, ¿no? O sea, ese impacto, ese momento, y aunque hayan sido minutos, ese rechazo ya se graba en ti. Y por supuesto, ¿no? Si naces del sexo no deseado, contrario, esa falta de aceptación a esa nueva vida que se abre paso sería herida del rechazo, ¿no? Y en lo sucesivo, ¿no? Una vez que llegas a la vida, en esos primeros años, ¿cómo ha sido la conexión con mamá, ¿no? En los 3, 5 primeros años eso es fundamental. Ahí que todavía estamos en el proyecto sentido estacional, cómo mamá te brindó ese acompañamiento, esa contención, esa dulzura, esa comprensión, esa palabra. Porque es que si ella no lo vio desde ese lugar de realmente de acompañamiento emocional, de guiar tus emociones, de poder escuchar cómo te sientes, de si tienes una pataleta en vez de darte, lo que te digo, hoy el móvil, ¿no? Pero antes aquel juguete o aquella comida, ¿no? Si realmente se sentó, te escuchaba, te comprendía. Si eso no estuvo, ahí ya te está rechazando. Y por supuesto, ¿no? Si te grita, si te trata mal, si, si te cuestiona, ¿no? Ahí ya se agrava incluso o no te atiende, ¿no? Hay una invalidación emocional y esto no depende de sexo. Ahí yo sí que soy muy clara, o sea, da igual si eres hombre o eres mujer, eso es rechazo para el varón y para la hembra, ¿no? Es decir, una mamá que no acompaña emocionalmente rechaza a su hijo. Y indudablemente, y aunque haya ha existido un acompañamiento físico y de normas y de rutinas extraordinario y excelente, ¿no? Porque no te faltaba ni de comer, ni te dejaban de atender en tu ropa, en tu higiene, en tu rutina. No hay acompañamiento emocional, hay rechazo. Se sintió solo, ¿no? Ese niño empieza a pensar que algo le falla, ¿no? Que algo hay malo para que al final no se le escuche, no se le tenga en cuenta y se agrava, ¿no? Con esas críticas, con esas exigencias o con esas sobreprotecciones. El niño sobreprotegido se percibe a sí mismo rechazado, puesto que no es aceptado por lo que es. Para él, ser amado es sentirse sofocado. Su reacción será huir de quien lo ama. Cuidado, ese perfil de huidizo, ¿no? Ese apego evitativo que se genera desde la idea del rechazo, brutal,
brutal, porque me agobio del amor, me agobio de que, o sea, lo necesito, ¿no? Es como esa disociación, esa ambivalencia. Esto es un tema mucho más profundo que trataremos, ¿no? Pero al final es como, yo necesito que estés para mí porque se generan perfiles muy incapaces de avanzar, poco resolutivos por sí mismos, pero al mismo tiempo lo necesito, pero cuando me lo das en exceso o cuando ya me colapsé porque me lo diste y en el fondo me reflejas que soy un inútil, salgo corriendo, ¿no? O cuando en algún momento, por supuesto, ¿no? Esto pasa ya en la adultez. Imagínate que hay un varón con herida del rechazo, ¿no? Desde ese perfil de niño de mamá, ¿no? Ese niño sobreprotegido. Suelen ser perfiles menos masculinos, ¿no? Más feminizados, que buscan a parejas mamás, a, 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 mm, a mujeres que los sobreprotejan, por decirlo de alguna manera, ¿no? O hagan para ellos. Y cuando de repente están haciendo para ellos, se sienten cómodos, ¿no? Hay, bueno, pues cierto disfrute, ¿no? Del observador de la vida que se crea, claramente, ¿no? Pero llega un momento en el que obviamente todo eso genera discrepancias, genera frustraciones, genera un ambiente hostil porque ella se cansa, porque él se siente incómodo, a un momento con su masculino herido a cuestas, y igual ella le reclama, y es ahí cuando se siente el rechazo y huye, no es capaz de confrontar esa herida. Por eso vuelvo a decir, lo importante es sentir, reconocer y liberar ese dolor, ¿no? A menudo son niños prudentes y tranquilos que no causan problemas ni hacen ruido. Este tipo de niños desea que no nos percatemos de su existencia. Suelen amenazar con irse de casa o se van y vuelven. Y vuelven con, como yo te diría, con el regalito debajo del brazo, ¿no? Es como niños que no suelen tener límites, ¿no? Los niños de mamá no suelen tener límites porque son madres agradadoras, madres complacientes que tienen mucho miedo al abandono. Entonces, eh, vuelven con los churros a la mañana cuando no han dicho que iban a estar toda la noche de fiesta, ¿no? Como para compensar, como con el marido que bebe, ¿no? Que dice que no va a beber y cuando vuelve bebido viene con la bolsa de pasteles, ¿no? Para que no le digan nada. Un poco así, ¿no? Entonces, se van o viven en esa huida, ¿no? Y con esa sensación de culpa y querer compensar lo incompensable, porque esto no es lícito, porque esto no es íntegro, porque realmente esta persona tiene que empezar a vivir desde un equilibrio, ¿no? Y dejar de huir. El huidizo es aquel que duda de su derecho a existir. Tiene la tendencia a huir fácilmente de su mundo. El huidizo prefiere no apegarse a las cosas materiales. Se pregunta qué hace en este planeta. Le es difícil creer que aquí podría ser feliz. Pasa de un gran amor a un odio profundo, ¿no? Esa ambivalencia en las relaciones, ¿no? En general. Te amo, pero en el momento te odio, ¿no? Carente de valor, muy cobardes. Procura la soledad, digamos, esa concha, ¿no? En la que se meten, se retrotraen ahí y tiene la capacidad de hacerse invisible. Tiene pánico a volver a ser rechazado, rechazada. La persona que sufre rechazo busca sin cesar el amor del progenitor de su mismo sexo. En el fondo, y a pesar de que imagínate, en un varón el rechazo haya estado por los dos lados, por mamá muy fuerte en sobreprotección y por mamá y por papá muy fuerte en crítica, el anhelo en el varón será que lo acepte papá, y a pesar de que mamá también genera rechazo. Y en el femenino, imagínate, si ha tenido rechazo por parte de mamá porque era crítica, era exigente, y por parte de papá, porque realmente nunca la validó, nunca la reconoció, nunca le dio el lugar que le pertenecía, para ella lo fundamental para sanar esa herida será que papá le reconozca y le dé el sitio realmente desde la dignidad que merece. Si le ha dado ese sitio, entre comillas, de bueno para esto, pero mala para lo otro, en el que también le da la razón a mamá en las críticas y es como ambivalente, tampoco vale, ¿no? O sea, tiene que ser eso de te amo, hijo, con tus defectos, con tus virtudes, con los aprendizajes que tienes que tomar, con tus caídas y con tu proceso de vida, ¿no? Porque indudablemente tenemos hijos no para juzgarlos, sino para guiarlos en su propio proceso.
Todo lo que se relaciona con el espíritu, así como con el mundo intelectual, les resulta atractivo. Son personas que, aunque están muy bloqueadas demasiadas veces, tienen esa capacidad y desean conectar espiritualmente con el ser, ¿no? Incurren en situaciones donde son objeto de rechazo en el plano sexual o ellos mismos evitan su sexualidad. Aquí pasa dos cosas. O son personas con una sexualidad muy abierta, muy libre, pero y sienten y viven, ¿no? Desde ese rechazo de la sexualidad. Y ya no sea porque le dejan las parejas, sino que dentro de una relación, digamos que hay manipulación con el sexo. Lo mismo estoy abierto a tener encuentro contigo, que lo mismo hoy no, porque no me diste esto, ¿no? Y se siente como rechazado en ese tema de sexualidad o manipulado, ¿no? Que lo mismo hay una cierta represión, una cierta, bueno, gatillo, ¿no? De la sexualidad, que hay que trabajar que quizás incluso esté interfiriendo en su propio placer, ¿no? En esa sensación de poder disfrutar, ¿no? Mientras mayor sea la vía del rechazo en una persona, más atraerá circunstancias para ser rechazado o para rechazar a los demás. Tenemos que tener en cuenta que todas las heridas, si no están sanadas, hace que atraigamos de nuevo situaciones que nos revivan esa herida. Es decir, si yo tengo muy marcada la herida del rechazo, igual las otras también, pero en esta me identifico muy, muy mucho, ¿no? Y voy a trabajar en ella. Probablemente en tu día de hoy tú estés atrayendo experiencias donde tú te sientes rechazado, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, en las amistades, contigo mismo, por supuesto, tú eres el primero que te autorrechaza, ¿no? Y también rechaza, o sea, no solamente eres víctima, sino que eres verdugo. Tú aprendiste desde lo que te hicieron hacer eso. Es decir, de alguna manera, imagínate, ¿no? Un padre que trae la herida del rechazo ha aprendido a sobreproteger, porque lo sobreprotegieron. Y de repente está rechazando a sus hijos desde ese mismo patrón no sanado, que estas son las cadenas en repetición que joden tanto una crianza respetuosa, ¿no? Por eso también tan importante es sanar el niño interior, porque al final si no perpetúas la cadena de dolor a esas criaturitas que llegan, obviamente para aprender su lección a través de ti, de papá, de mamá, que no es por casualidad, pero mira qué bonito, ¿no? Si tú trabajas en ti y esas lecciones de repente se las brindas a tus hijos más fáciles, más distintas, ¿no? Aquí es como que le haces también un pulso a, al universo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te conviertes en ese sanador del clan donde, digamos, que generas un cambio, una evolución en los descendientes que, que quizás no estaba prevista, ¿no? En esa alma que elige encarnar en esa familia, pero que indudablemente va a ser luz y va a ser maravillosa y nunca va a ser negativa, ¿no? Con esto me refiero, y sin expectativa, ¿no? Porque siempre digo, este trabajo no lo tienes que hacer por descendientes, por padres, por sobrinos, por nadie, sino por ti, ¿no? Entonces es importante, desde la herida no solo la recibimos, sino que la proyectamos. Utiliza cualquier medio para ser perfecto y adquirir valor ante él y los otros. La herida del rechazo, al final, son personas con ese perfil de huidizo que fácilmente se siente rechazado. Es decir, tú y yo, si no tenemos la herida del rechazo o la hemos trabajado, de repente viene alguien y nos dice, uy, mira que pusiste mal este cuadro. ¿Tú no ves que está torcido? Bueno, lo mira y dice, bueno, sí, es verdad. Vamos a moverlo un poquito. Mira, se me fue. O de repente lo mira y dice, mira, yo lo veo bien. Y respetas al otro, o sea, pero te devuelve el lugar oye, mira, relájate, ¿no? Porque esto está bien. Ahora, si tú lo quieres ver torcido, míralo, pero no me lo cuestiones, ¿no? Pero esa persona que no ha sanado esta herida es como, wow, siento que algo malo hay en mí, lo he hecho mal. Y como no soy capaz de reconocerlo, te confronto. ¿Y tú qué? ¿No te das cuenta que has puesto aquel plato en el sitio de los vasos? ¿Que te crees mejor que yo? Y después de la confrontación y del señalar hacia afuera, que es muy propio cuando no nos queremos reconocer en nosotros mismos desde el miedo atrás, viene la huida. Cojo y me voy porque me he sentido rechazado, me he sentido indigno.
Y de repente ese día me la paso fuera e incluso si tengo una adicción, bebo más de la cuenta. ¿Ok? Porque no sé transitar ese dolor, esa ansiedad que me genera el tocar la herida, ¿no? La herida del rechazo es la más propensa a odiar, vive con odio y se alimenta del odio y de la crítica a los demás. Es decir, yo me enaltezco, me siento mejor, menos indigno, menos valioso si el de enfrente la caga. Y además me jacto de criticar al de afuera, porque eso de alguna manera me empodera. Qué triste lo que estoy diciendo, ¿no? Qué energía tan baja. Pero es así, porque no hay autoestima integrada, porque no hay sanación. Restringe sus actos y palabras al progenitor del sexo opuesto o el sexo opuesto en general. Teme rechazarlo y es lo que termina haciendo. Es decir, tiene mucho miedo a confrontar, a poner límites al progenitor del sexo opuesto. Es decir, el varón mamá, la hembra papá. Porque al final es como que tiene ese miedo, ¿no? A que se vayan. Es como esa fuente de amor que tiene miedo a que se vayan. Pero en el fondo vive en el odio y en el rechazo a ese progenitor. Cuidado, aunque no se permita expresarlo, ¿no? Y esto hace que estas personas con herida del rechazo, cuando estamos hablando de mm, personas heterosexuales, ¿verdad? Vivan en relaciones rechazando mucho a su pareja, porque el hombre proyecta a la mamá en su pareja y la mujer proyecta a su papá en la pareja y rechazan mucho a sus parejas, ¿cierto? Le es difícil creer que alguien pueda elegirlo como amigo, pareja o que las personas realmente puedan amarle. Sabe lo que quiere, pero jamás se atrevería a exigir, pues no le gusta molestar a los demás. Es el que más predisposición tiene a la anorexia, pierde con facilidad el apetito. Cuando come desmedidamente, huye mediante la comida. Suele abusar del azúcar. Son personas que muchas veces se rechazan desde el sobrepeso, cuidado. Es decir, crean esa corporalidad fuerte para rechazarte, para sentirse indigno de cara a los demás, ¿no? Pero y también tienen ese problema, ese trastorno alimenticio de fondo normalmente. Voy a dejar de compartir y volver a compartir porque se ha tachado aquí. Alguien ha... Espera, voy a volver a la pantalla, ¿ok? Así se limpia. Y el tema de enfermedades relacionadas con la herida del rechazo, desde la biodescodificación cutánea, todos los problemas de piel es un conflicto de, de contacto. El contacto es como que yo me siento, ¿no? Yo me siento que me tocan, acepto a la otra persona, me siento bien, entonces cuando hay un conflicto de rechazo, no siento, no quiero que me toquen muchas veces, ¿no? Y depende de dónde esté el, el problema cutáneo, ¿no? O la rosácea, lo que sea que surja, eh, también habla específicamente de qué conflicto en particular. La diarrea, el cáncer, problemas respiratorios, alergias, vómito, desmayo, diabetes y depresión. Esto obviamente tiene una mirada mucho más profunda, pero ahí lo dejo. La segunda herida por orden cronológico y que es más profunda en el ser, la herida de abandono. Probablemente cuando yo os digo vamos a trabajar con una o con dos heridas y aunque las tengáis todas, casi siempre os voy a identificar o en rechazo o en abandono o en las dos. Es muy común, ¿no? Pero ¿y cuál es la más? ¿Cuál es la más? ¿Ok? Físicamente, largo, delgado, encorvado, sin tono muscular, jorobado, piernas débiles, brazos de apariencia larga y pegados al cuerpo, parte del cuerpo caídas o flácidas como los hombros, el pecho, los glúteos, ojos grandes, tristes, con mirada que atrae. El rechazo nace un hermanito, o sea, el abandono, nace un nuevo bebé y siendo abandonado. Cuando tus padres trabajan y tienen poco tiempo para ti, por ejemplo, te llegaron al kindergarten, a la escuela de primeros años, ¿no? A la guardería, que se dice aquí en España, a jardín de infancia. Ahí, un bebé de meses que pierde el contacto, o de un añito, o de dos, o de tres, que pierde el contacto seguro, esa piel con piel, o esa voz de mamá, que la siente y le da seguridad.
y de repente desaparece durante horas, eso lo siente como abandono. Ahí hay una idea de abandono. Y aquí no estamos cuestionando que tú dejes de trabajar, ni que te flageles por haberlo hecho, si es que ya pasó, sino que tomes conciencia, quiero decir, si eres madre, padre, ni siquiera estamos para juzgar a nuestros padres, ¿no? Sino que esto es un trabajo de autoconciencia. Es decir, esto ha pasado, yo lo siento, es decir, esto me pasó, y ahí cómo me sentí, o sea, en esa desprotección, qué ansiedad se empezó a generar en mí, qué miedo. Y desde ese miedo empezaste a sobrevivir y a generar esa personalidad que no te pertenece, que tú no eres eso, que tú eres eso desde esas experiencias difíciles, que hay que resignificar todo eso. Entonces también cuando te dejan en con distintas personas o lugares, si tu madre está enferma o vive en depresión y su padre está muy ocupado y no tiene tiempo, está emocionalmente desconectado, y aunque esté en casa, o es trabajólico, él se la pasa afuera, o de repente tu papá era un hombre que tenía sus traumas pendientes de sanar y de repente estaba que de repente se iba por meses porque había conflictos en casa, o trabajaba con un camión y volvía, ¿no? Y tú sientes ese abandono de padre tan fuerte. Y aparte, y añadido a eso, imagínate el cuadro, lo empeoramos. Mamá es una persona inmadura, incapaz, con depresión, con esa montaña rusa emocional, en la que yo me tengo que hacer cargo de ella, en la que ella ni siquiera es capaz de atender mis necesidades. O sea, ese niño, esa niña, ¿qué pasa? Que se siente abandonado, se siente a la deriva. ¿Y cómo sobrevive? Ojo, que aquí es muy común que se desarrolle el perfil de salvador, de salvadora. ¿Por qué? Porque si a mí no atienden mis necesidades, conmigo no hay nadie y yo me siento inseguro, para que me amen, para sentir que no me van a abandonar, me convierto en imprescindible. Por lo tanto, ese perfil de niño bueno, oh, es que lo da todo por los demás, no es real. Hay una intención detrás de ahí, ¿no? Que es el no sentirse abandonado desde la supervivencia del niño, cuidado. Entonces, claro que está bien amar y compartir y dar a los demás, pero siempre desde que tú lo hagas desde una necesidad abundante, no desde la carencia del miedo del niño, ¿no? Entonces, claro que cuando tú sanas, sanas esta herida de abandono, empezarás a salir de ese rol de salvador, de salvadora, y dar menos. Pero cuando das de verdad, empiezas a darte más a ti. Y quizás eres menos bueno, pero es que tú no eras bueno. Tú estabas siendo malo contigo. Cuidado. Entonces, ¿no? Ese equilibrio. Por supuesto, el abandono cuando muere uno de sus progenitores. Es decir, ese abandono forzado, ¿no? Esa herida de abandono tan fuerte en la que papá muere. Imagínate cuando tienes 4 o 5 años, ni siquiera lo llegas a conocer. Incluso muere cuando estaba mamá embarazada. Ese proyecto sentido gestacional está ya marcadísimo por la herida de abandono, ¿no? Esa energía que tú no has sanado incluso tiene tendencia a la repetición. Esto se ve mucho en la sistémica, en el árbol genealógico. De repente, mi papá murió y yo atraigo una pareja que es una muerte simbólica, es decir, un hombre que jamás va a estar vivo ni presente para mí, ¿no? Emocionalmente desconectado. Eh, Incluso se me muere un sobrino, se me muere un familiar que me revive ese abandono, ¿no? Cuando no te alimentan, cuando no hay rutina, cuando no hay un acompañamiento, que esto pueden ser pluses, es decir, a mí me pasa esto, esto y esto, pues más abandono, más profundo la herida. Es decir, negligencia. Es decir, muchas veces decimos a los niños, dentro de la crianza respetuosa, ¿no? Esto es otro tema, ¿no? Se peca de más, es decir, ya es como que los dejas hacer todo, ellos mandan. No, porque entonces aquí también hay abandono, tienen que tener rutinas, tienen que tener horarios, tienen que tener autoridad. Si esto no existe, se convierte en abandono también, ¿no? Es decir, el niño come con las manos, se monta en la mesa, da igual todo, ¿no? Abandono. La herida de abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto. La persona que sufre abandono también puede sufrir rechazo. Y entonces, la herida de abandono, si eres mujer, la vas a vivir más con papá, y si eres hombre, la vas a vivir más con mamá. Y aunque, de nuevo, vuelvo a repetir, que también la puedes vivir con el progenitor de tu mismo sexo. Es decir, tu papá
eres mujer y tu papá es ese hombre que trabaja, depende de qué temporada, más o menos, o sea, está presente en casa, ha habido tiempos de tu infancia, de tu adolescencia que nulo, hay tiempos que más, pero emocionalmente incapaz. O sea, no se habla de un dolor emocional, ni aunque te vea llorando te pregunta, es más, te dice cállate, ¿no? Te invalida. Y mamá es esa mujer que sí me acompaña más emocionalmente, pero que no tiene presencia, ¿no? Imagínate, que al final me siento sola porque es una mujer depresiva, porque es una mujer inmadura, porque es una mujer que le tengo que estar resolviendo yo la vida. También me siento abandonada de su acompañamiento. Entonces, esto te estoy hablando en el ejemplo de una mujer. Sería abandono por los dos lados. Ahora, si tú te vas en el hombre, ese hombre que siente una madre donde no hay nutrición emocional, donde hay un abandono emocional, donde es una pared fría. Es decir, es una mujer que te pone de comer, que te lo da todo, ¿no? Que no te falta de nada, que está pendiente de resolverte, ¿no? Incluso sobreprotectora. Pero no se habla de los problemas. Aquí es como que vivimos en una nube de algodón y si de repente tu niño sabe que estás mal porque tu pareja te dejó, no se habla del tema, ni siquiera te invito a hablar del tema, ¿no? Y el niño lo necesita, o siendo más chiquito, de repente sé que te has peleado con un compañerito, o que te sientes mal porque papá te gritó y no te pregunto, pues no hay acompañamiento emocional, abandono. Pero y unido a eso, obviamente tu papá puede ser un hombre ausente, que también es abandono, es decir, ni está en casa, ni tiene una palabra, nada de nada, o sea, abandono también, por los dos lados, ¿no? Entonces, que esté más marcado del sexo opuesto, sí, pero que el otro también te lo brinda. Y cuando un progenitor se rechaza a sí mismo y tiene un hijo de su mismo sexo, es frecuente que lo rechace. Es decir, el papá, si no ha sanado, si tiene herida del rechazo y no ha sanado su herida del rechazo, va a rechazar a los varones. Es como el depredador de los varones, porque dentro de esa indignidad, de esa desvalorización interna que trae la herida del rechazo, el complejo mayor del padre como masculino es que ningún hombre lo supere y devora a los hombres, a los futuros hombres. Y la mamá, si tiene una herida del rechazo que no ha sanado, va a devorar a las féminas. ¿Por qué? Porque en esa desvalorización interna, en esa indignidad, ella lo que busca es que ninguna mujer sea más que ella. Y esto se ve mucho en los linajes femeninos narcisistas. Esas mujeres políticamente correctas, bien puestas, ¿no? Que todo lo hacen bien. Incluso dentro de los perfiles narcisistas, ¿no? En el linaje de mujeres hay como dos cadenas, ¿no? O sea, las que son narcisistas críticas, que sí se permiten expresar desde el conflicto, no desde la neurosis, y las que no dicen ni mu. Da igual, ¿no? O sea, las niñas van, o sea, las hijas nunca van a superar a mamá, ¿no? Es como ese pedestal insuperable en el que al final se generan grandes estragos, ¿no? Porque al final lo que se integra de nuevo es el rechazo en los sucesores, la indignidad, ¿no? La desvalorización. La herida dependiente emocional de la herida de abandono, que es la que se crea, ¿no? Ese miedo tan profundo a la soledad que ya fue. En el fondo creen que no pueden lograr nada por sí mismos y como que necesitan la seguridad de un otro. Y son además perfiles que logran todo. Cuidado, porque como desde muy pequeñitos estuvieron dando tanto e incluso sosteniendo a sus padres, ¿no? Que son adultos, o a su madre, o a su padre, o a los dos. En ese rol de salvador se generan grandes destrezas y habilidades. Cuidado, que dentro de las heridas, y esto no lo trabajaré aquí porque si no hacemos un seminario infinito, pero sí lo veremos en el curso de profundización, hay grandes habilidades y recursos. Cuidado, y que eso ya están. Y que ahí también podemos agradecer, ¿no? Agradecer porque la parte buena siempre está, ¿no? Pero tanto que hacen ni lo ven. En el fondo es como ese inconsciente de necesito ese sostén, esa seguridad. De los 5 tipos de dependiente es el más propenso a sentirse víctima. Existen grandes posibilidades de que alguno de sus padres, quizás ambos, sean también víctimas. No, porque dentro de la dependencia emocional hay muchos tipos, pero la más característica es el victimismo. No voy a tocar más tipos. Esas personas que hacen drama
esas personas que viven desde ese lugar del pobre de mí, no, porque mira lo que hago, porque, claro, como están dando tanto, hacen cosas para que lo halaguen, lo hacen para que enaltecerse, ¿no? La intención positiva desde la vida, ¿no? Es decir, yo no soy tan bueno, yo busco que me valoren, ser imprescindible para ti y que tú no te vayas. Se crean problemas de salud para llamar la atención, es el más propenso al suicidio, dramatiza mucho, el más mínimo incidente adquiere proporciones gigantescas. El dependiente cumple el papel de padre ante sus hermanos e intenta salvar de determinadas dificultades que nada más. Y muchas veces, si los hermanos son menores, sí, si los hermanos ya son mayores, no, pero sí cumple de padre, de madre, de sus propios padres, de quien esté a cuido, ¿no? De sus parejas, por supuesto de sus hijos, ¿no? Que ahí sí está el rol muy bien consolidado, pero también en exceso, porque tienden a no poner límites y a generar perfiles en hijos muy tiranos, ¿no? Muy caprichosos y que al final tienen tendencia a, bueno, pues a esa parte más disruptiva, a esa parte que no atiende a normas, que obviamente hay que equilibrar para que esto no suceda. Sufre altibajos, se siente feliz y de pronto malhumorado y triste y utiliza a menudo el gatillo, ¿no? Ya no soporto más. Tiene voz infantil, es celoso y teme la autoridad. Tiene un conflicto de autoridad brutal porque él se siente autoridad, ¿no? Y el tema de esa parte infantil, ¿no? Esa parte en la que se quedó desde el niño que aprendió a ser adulto. Cuidado, ¿no? Y vive desde ahí, ¿no? Porque desde niño ya fue adulto. El temor más grande, la soledad y el miedo al abandono. Tiene una enorme capacidad para ver el problema que viven parejas, mujeres golpeadas y maltratadas, para no ver el problema, ¿no? Son mujeres que aguantan todo. U hombres, ¿no? También, no nos pongamos aquí en clichés, ¿no? Que lo aguantan todo dentro de ese perfil narcisista dependiente, ¿no? Tan típico, porque van transgrediendo todos los límites con tal de que esa fuente de seguridad simbólica que representa el hombre en este caso no se vaya. Porque yo, el miedo más grande que tengo es volver a revivir ese abandono. En la herida de abandono se va a manifestar más fuerte a través del sexo opuesto. Es decir, si tú eres mujer, vas a atraer parejas que te abandonan. Si tú eres hombre, vas a atraer mujeres que te abandonan. Tienen necesidad tienen necesidad a cualquier precio de que los demás lo hagan sentir importante y que lo tomen en cuenta, ya que es algo que no puede hacer solo. No es capaz de sentirse acompañado. No, la palabra no es válido, sino en sí mismo, ¿no? Es decir, darse ese valor y ese lugar que nunca tuvo, ¿no? De atender sus necesidades. Creerse independiente es una reacción muy común en las personas dependientes, quienes gustan de decir a los demás hasta qué grado son independientes. Es decir, se muestran como personas muy independientes, estas mujeres 4x4, estos hombres tan independientes, perfectamente, pueden ser altamente dependientes en sus relaciones y con fuentes de seguridad que necesitan y que no sueltan, ¿no? Ese apego, y a pesar de que les genere digamos, malestar, que les sabotee, ¿no? Al final se abandonan a sí mismos en su propia vida. Es cálido con los demás, forzando esta actitud, cree que así los demás lo amarán. Muy dado, ¿no? Muy agradable. Prefieren los alimentos blandos a los duros y gustan mucho del pan. Buen apetito. El pan, el gluten, padre, ¿no? Es que es una herida muy relacionada con el padre, igual que la del rechazo es muy relacionada con la madre. Enfermedades, bronquitis, migrañas, diabetes, miopía, histeria, depresión, enfermedades incurables o raras. La herida de la humillación. Esta herida es como la que te hace sentir por debajo en vergüenza. O sea, yo humillación la llamo la herida de la vergüenza. Rebajado, te sientes como que también estás rebajando a alguien. Obviamente la herida la vas a revivir, la vas a traer, pero también la vas a proyectar. La degradación, la sumisión, la vergüenza aparece ligada sobre todo al mundo físico del tener y el hacer. Son personas que hacen y que quieren tener, ¿no? Esa ansiedad también viene desde la vida de la humillación. Talle corte, cuello grueso, tensión en el cuello, la garganta y la mandíbula y la pelvis. El rostro suele ser redondo y los ojos abiertos, inocentes como los de un niño. El ámbito de la sexualidad contribuye también a que se manifieste la herida
potencial de humillación. El sexo es sucio, se ve como algo sucio, ¿no? O atraes eso sucio, ¿no? Que lo humillen, que lo utilicen, que lo degraden. Se origina en el momento que el niño siente que sus padres se avergüenzan de él, padres o familiares cercanos, ¿no? O digamos que se inician los padres y se expande a los hermanos y ya a tíos, familiares, etcétera, ¿no? Hijos de madre soltera o hijos de hombre casado. No es ley, ¿no? Pero estas características se pueden dar. ¿Qué pasa? Que si el papá le está diciendo o la mamá al niño, mira qué vergüenza das porque te orinaste en la cama con la edad que tienes, es que eres tonto, es que no sirve. Y de repente, que está muy asociada la herida de la humillación con el rechazo, cuidado, ¿no? Y a veces se camufla, ¿no? Como yo digo, pero tiene sus características particulares y hay que saber identificarlas. Y esta herida, que a pesar de que abandono y rechazo obviamente son muy potentes, para mí es súper fuerte y no se le da el lugar que tiene. Es una herida que además genera grandes estragos y también es la herida del abuso sexual, con o sin penetración, ¿no? Un abuso por tocamiento, por mirada, también es abuso sexual y genera una mancha, una vergüenza muy grande en el ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta vergüenza? Que se expande demasiadas veces. Es decir, lo que dice mamá, lo que dice papá, ya lo dicen los hermanos. Es que das asco, es que eres sucio, es que te meas, es que eres tonto. Y eso ya lo dicen en público, con familia, con amigos. Imagínate el panorama, ¿no? Qué humillación siente ese niño. ¿Dónde se quiere meter ese niño? ¿Dónde se empieza a meter? En su propia vergüenza. Es que se enciende. Son personas que no saben conectar socialmente, generan incluso fobia social, ¿no? ¿Por qué? Porque es que si yo me acerco a ti, a la mínima que hable, o simplemente por el hecho de aparecer, cuidado, que he tratado con casos así, de repente llega un polideportivo al grupo te digo, de pádel, estamos hablando de un adulto, y el hecho de llegar al grupo y que lo miren de lejos, ya siente vergüenza, y se coloca y se enciende, como diciendo, están hablando de mí, o me están mirando mal por tal cosa, por tal otra. Brutal esta herida, ¿eh? Entonces, viven desde ese mundo interior de vergüenza profunda, ¿no? También son niños que han podido sentir prejuicios con su sexualidad, es decir, das asco, tápate, ¿no? Igual cuando desarrollan, parece que algo malo hay en ellos por poder disfrutar de su sexualidad o mostrar un cuerpo ya desarrollado, ¿no? Em, Son personas que tienden a autohumillarse desde el ir mal vestido, sucio, enfermo, feo, pobre, porque es como que se genera esa humillación que ya vivió, ¿no? Y atraen de nuevo esas burlas, ¿no? Que es la que reviven en el presente, ¿no? Son personas que atraen muchas críticas, ¿no? Cuando el niño vive humillación, obviamente esta herida se va haciendo cada vez más grande. Por ejemplo, también la humillación puede ser en ese control extremo, ¿no? En esa sobreprotección, ¿no? En el que no te ensucies, en el que no toques, ¿no? Ese control, ese corsé de ya estás sucio o te ensuciaste o colócate así. O sea, me siento, aparte de rechazado, humillado, ¿no? O sea, en algún momento ya me da vergüenza de mí mismo, porque ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué malo hay en mí? Y también cuando hay, por ejemplo, siento vergüenza de mi familia, pero yo me vinculo con mi familia, no dentro de esa identidad primaria, hay una vergüenza en la familia. Mi padre es alcohólico, mi tío está en prisión, mi hermano es homosexual o tiene una enfermedad que no se dice. Cuidado, ¿no? Eso es secreto. La máscara o la neurosis es de masoquismo. Esto viene del padre y la madre, pero con más frecuencia la herida de la humillación lo va a generar la madre, pero también la puede generar, por supuestísimo, el padre, ¿no? Esta persona masoquista se autohumilla, ¿no? Cuando una persona no está orgullosa de sí misma, por lo general está avergonzada de ella misma, se acusa y tiende a querer ocultarse, se recluye, se aísla, se siente maleducada, desalmada, sucia o que vale menos que los demás. Desarrolla un cuerpo tendente a engrosarse y aunque hay veces que no, pero siente mucha vergüenza interna, es decir,
Depende de con qué heridas más profundas tú vivas, por ejemplo, si tienes humillación y injusticia, tú vas a paliar esa tendencia a engordar de la humillación con la injusticia, que vive mucho desde el perfeccionismo, desde la autoexigencia. Entonces son perfiles que se controlan, que hacen deporte, que tal, que se regulan. Y aunque tengan un conflicto de alimentación, cuidado. Pero si tú tienes humillación y tienes abandono o tienes rechazo, probablemente sí tengas más propensión a engordarte, ¿no? Entonces aquí hay que mirar las aristas particulares, por supuesto. Suele ser reconocido por su capacidad de hacer reír a los demás, es muy expresivo cuando relata los hechos. Se camuflan, ¿no? Se esconden detrás de ese perfil de payaso demasiadas veces. Hace cosas para rebajarse, como de repente ir más sucio, como de repente no terminar las cosas, es decir, me apunto a esa clase de inglés y no la termino, no termino esta carrera, me embarco en este proyecto y no termino, no termino de limpiar, yo qué sé qué, ¿no? Que me he propuesto. ¿Por qué? Porque en el fondo así es como que yo me humillo, porque los demás además me van a avergonzar. Es como que de manera inconsciente busco atraerlo, ¿no? Se castiga creyendo castigar así a los otros. Es decir, de alguna manera es una llamada de atención, ¿no? Pero en el fondo se está castigando, obviamente no avanza. Son personas que le cuesta avanzar, ¿no? Que tienen ese perfil de procrastinación. O más presente, depende, ya te digo, de las aristas, porque con el perfil de injusticia esto también estaría compensado. Y al final lo que buscan es como que llamar la atención, pero en el fondo también como castigar a los otros, ¿no? Es como que a los seres queridos les voy a hacer daño así. Obviamente el que te estás haciendo daño a ti mismo, ¿no? La madre masoquista, la madre humillante, tiende a controlar la apariencia, el comportamiento y la forma en la que visten sus hijos y su pareja, ¿no? Al final eso es una manera de humillar. Son madres controladoras, ¿no? Que están humillando, que no dejan ser al hijo, a la hija. El masoquista considera a su madre como un enorme peso, como una carga. Y hace todo lo posible para no avergonzarla. Sí, es como que tiene esa sensación de que la puede avergonzar e intenta no llevarla a ese lugar. No presta atención a sus necesidades o no como debería. La crítica más mínima hacia él, hacia ella, lo hace sentirse humillado. Es especialista en rebajarse a sí mismo. No puede concebir que los demás lo vean como una persona especial e importante. Imagínate, ¿no? Esta herida camuflada con la del rechazo. Es brutal el cóctel, ¿no? Puede estar perfectamente en perfiles edípicos, que se muestran tan soberbios, tan seguros, que son tan huidizos cuando se le confronta o se le muestra su responsabilidad, pero que sin embargo se muestran, no atienden sus necesidades y no se muestran especiales, ¿no? O sea, tienen ese toque de humillación ahí también guardado, ¿no? En esa máscara de duro que se coloca. Tienden a culparse de todo y aunque sea en secreto, y cargan con la culpa de los demás. Cuando se siente libre, resplandece, vive la vida al máximo y no tiene límites. Caen los demasiado en varios aspectos de su vida. Tienen mucha energía bloqueada en el cuerpo, ¿no? El tema de trabajar con el cuerpo en la herida de la humillación es muy importante, ¿no? Mover la energía, mover los chakras. La libertad es el temor más grande, inconscientemente se la ingenia para no ser libre, ¿no? Y a pesar de que sean personas que viajen tanto, que se compren, que tengan, yo que sé qué, esas aventuras, son personas que no viven desde la libertad, porque ya os digo que la libertad no es algo que esté afuera, que tú ejerzas desde ese viaje, desde esa experiencia. La libertad viene de dentro. Tiene la facilidad de situarse en circunstancias en las que debe ocuparse de alguien más por olvidarse de sí mismo. Tiene un enorme temor de encontrarse en situaciones sin límites. Teme hacer cosas vergonzosas. No solo son sexuales, sino también sexuales. Harían el amor con frecuencia si se les permitieran a sí mismos. Tienen vergüenza de que lo vean desnudo. Es decir, hay cierta represión en la sexualidad, pero cuando la liberan son personas muy, muy sexuales. Alimentación. Gusta alimentos ricos en grasa, el chocolate es bulímico, ingiere porciones pequeñas y come golosinas. Posibles enfermedades, laringitis, anginas, problemas respiratorios, hígado, trastornos en piernas, pies, varices, esguinces, fracturas, tiroides,
irritaciones en la piel, diabetes, enfermedades del corazón. Bueno, vamos con la herida de la traición, que viola la fidelidad de alguien, la cuarta herida por orden cronológico, no por ello menos importante. Abandonar o denunciar a alguien te traiciona, ¿no? Esa herida es quien la tiene más presente y la revive en su presente a través de traiciones en su hoy. Físicamente exhibe fuerza y poder, es el varón, los hombros son más anchos que la cadera. En la mujer la cadera es más amplia y fuerte que los hombros, pecho es como bien hinchado, mirada intensa, seductora, ojos que lo ven todo rápidamente, son personas muy manipuladoras las que traen la herida de la traición. Muy controladoras, por supuesto, ¿no? Porque al final la neurosis es el control. Cuando el apego al progenitor del sexo opuesto es demasiado grande, es decir, si eres mujer he tenido un apego muy mal correspondido por mi padre y si eres hombre he tenido un apego muy mal correspondido o muy vulnerado, o sea, aunque aparentemente la mamá haya estado para el varón o el papá haya estado para la hembra, interiormente no ha cubierto sus necesidades y hay un apego no resuelto, una dependencia demasiado grande, ¿no? Cuando te sientes también engañado o manipulado, a través de tus padres, ¿no? O hay infidelidad, es decir, papá y mamá viven en ese mundo, ¿no? De conflictos de infidelidad, de mentiras, o a mí me dicen no digas esto y oculta tal otro, y todo esto en realidad se sabe, ¿no? Cuando el progenitor del sexo opuesto no cumple sus promesas y traicionaba la confianza, es decir, ahora en verano nos vamos a ir a tal sitio, y eso nunca llegó. Y además tantas veces y reiterado, ¿no? Para que tú hagas tal cosa, te manipula. Cuando el progenitor de tu mismo sexo se sentía traicionado por tu pareja, es decir, a papá le fue infiel mamá y tú lo sabías, ¿no? Y tú lo sentías a él tan triste y tan traicionado, pero él tampoco hacía nada, o sí hacía, pero obviamente te impregna de la mirada de papá, de la traición de papá, y te llega a ti a marcar esa herida, ¿no? La niña cuando su padre la hace a un lado por la llamada de un hermano varón, o el niño cuando su madre la hace al lado por otro hermano, en realidad si es varón o hembra. También la herida de la traición, imagínate, puede venir desde el proyecto sentido gestacional. Mamá se hizo la loca y se quedó embarazada y no le dijo nada a papá, lo traicionó. O papá se hizo el loco y dejó embarazada a mamá para amarrarla porque la relación no estaba bien. Herida de la traición. Todo comportamiento imprevisible por parte del progenitor suele provocar un sentimiento de traición en el niño. El temor más grande desde el niño, la separación. Y eso, todo esto también se niega, ¿no? Hay cierta negación. Hay una disociación de realidad. Mientras más importante sea la vida de la traición, más significará que traiciona a los demás o que te traicionas a ti mismo al no confiar, al no cumplirte a ti mismo y tus promesas. La persona que sufre traición también sufre abandono, porque al final cuando te traicionan te sientes solo, ¿no? De hecho, te pongo un ejemplo, una mamá que es emocionalmente inestable y que te traiciona, porque de repente está bien, o sea, en ese triángulo emocional, ¿no? De infancia, en el que tú, imagínate, eres la salvadora de mamá, porque mamá es inmadura, porque está en una relación de abuso de la que no se permite salir, y tú estás para apoyar. Pero y luego, cuando se pone bien con papá, después del conflicto, a ti te abandona. Te abandona barra traiciona, ¿no? Porque de alguna manera te está utilizando, te está manipulando, ¿no? Utiliza la seducción en todos los ámbitos de su vida, el físico es fundamental y con frecuencia reclaman un mírame, ¿no? Es como esa sensación de ego, de querer ser el centro de atención, ¿no? Por lo general, por lo general tienen alma de líder. Al controlador le gusta dirigir a otras personas y teme perder el control. Tiene muchos talentos y actúa rápidamente, es poco paciente, demasiadas veces, hay veces que no. Ya esto va a depender de muchas aristas. Igual que hay perfiles de herida de la traición que no están tan profundos, que pueden ser muy líderes, pero que no viven desde ese control o desde esa mentira. De hecho, cuando hay esta herida de la traición, hay como dos caminos, ¿no? El de la herida de la traición, donde yo replico la mentira, la manipulación, y el otro camino en donde hay sincericidio, ¿no? Donde vivo desde la verdad absoluta, donde odio la mentira, pero al final yo sí introyecto esa traición desde el traicionarme a mí mismo, es decir, permito demasiadas cosas que no debería, no me soy fiel porque me prometí no hacer esto y lo vuelvo a hacer, y etc. Pero
el tema del control al momento está, el liderazgo también, ¿no? Y a lo mejor la impaciencia o el más paciente. Cuando algo no marcha a la velocidad que decía y sobre todo cuando le molesta cualquier imprevisto, el controlador se enfurece, ¿no? Por eso también aquí hay más propensión a un apego ansioso. Esa máscara del controlador, ¿no? Se dice que esta idea de la traición viene más desde el sexo opuesto, es decir, desde el progenitor contrario, aunque yo te digo que puede ser también desde el mismo sexo. Esta herida se vive con el progenitor del sexo opuesto, con el cual tendrá una conexión fuerte de amor y una atracción mutua inmensa, ese complejo de Edipo y de Electra, ¿verdad? Tiende a comparar sin cesar a su pareja con el progenitor del sexo opuesto, es decir, es el Edipo y el Electra, es decir, ningún hombre puede superar a papá, ninguna mujer puede superar a mamá. Se cree muy responsable y fuerte, intenta ser especial e importante, no cumple sus compromisos y promesas. Para cumplirse tiene mucho que esforzarse, ¿no? Tiene mucha autoconciencia y mucho trabajo de este tipo que realizar. Y obviamente es maravilloso que lo haga y sin expectativas y exigencias se va a ir dando. Miente fácilmente, manipulador y seductor. Y yo te pondría al otro lado el que no miente nunca y el que no manipula nunca y el que no es nada seductor porque bloqueó incluso su sexualidad. Tiene una partida de ajedrez en su cabeza, ¿no? Es como que la vida está muy maquiavélica, ¿no? Muy coordinada, o bien vive desde ese lugar al lado, ¿no? O sea, muy sincero, muy desde la hora, muy desde la integridad, ¿no? En extremo también. Está convencido de que siempre tiene la razón, impaciente e intolerante, difícilmente confía en otros, tiene esa desconfianza y le cuesta mostrar vulnerabilidad. Aparenta ser seguro de sí mismo, fuerte y una persona que no permite que lo pisoteen. Es el que tiene, digamos que más altibajos emocionales, depende de con qué otras heridas y otras características. Igual esto no está tan presente. Tiende a adelantarse en esas partidas de ajedrez, ¿no? Maquiavélicas, las situaciones, y tiene una actividad mental muy intensa. Le perturba imaginar lo que sucederá y sucede como lo imaginó. Llega temprano para tener el control, es decir, son personas que tienden a ser puntuales. Le es difícil delegar tareas que los demás hagan. Cree que debe ayudar a los demás a organizar sus vidas sin percatarse de que actúa así para controlar, hostigar. Lo que para o nosotros es control, para el controlador es ayuda. Su reputación es muy importante, le aterroriza que les mientan, pero les miente continuamente. Cuidado, son personas que atraen mucho la mentira, la manipulación. Y ignora, ¿no? Esa parte de confección, de mostrar su vulnerabilidad. Tienen buen apetito, comen rápidamente, el tema de la sal también y especias de los alimentos. Enfermedades de control y pérdida de control, ¿no? Tienen problemas de nervios, ¿no? Sistema digestivo, y todas aquellas que terminan en itis y herpes bucal. Y quinta y última herida, la herida de la injusticia. La justicia es la apreciación, el reconocimiento y el respeto de los derechos de cada uno, ¿no? Esa equidad. Físicamente, erguido, rígido y lo más perfecto posible, bien proporcionado, glúteos redondos, talle corto, ajustado por la vestimenta, cinturón, movimiento rígido, mandíbula firme, cuello tieso, erguido con orgullo, mirada brillante y viva. ¿Cómo se genera? Cuando sus padres no saben expresarle su cariño, cuando tienen autoridad en casa, injusticia, cuando se viven también críticas, está asociado, por supuesto, a las otras heridas, donde hay muchas exigencias, quizás la del rechazo se da mucho la mano con la injusticia, el tema de la exigencia, la crítica, donde tú siempre quieres, desde este perfil de perfeccionista, de supervivencia, de máscara que vas adoptando, demostrar que no es así, ¿no? Quizás uno de los dos progenitores traen esta herida de justicia pendiente de sanar y también es un aprendizaje directo de lo que ven, ¿no? Es decir, adoptas esa manera de ser, de papá, de mamá, de hacer, de exigirte desde lo que ves, ¿no? También cuando hay golpes, cuando hay abusos en casa, obviamente un ambiente injusto, cuando empieza a ejercer responsabilidades de niño que no le corresponde, es decir, cuida de sus hermanos, se queda solo en casa porque los padres trabajan, hay abandono, no hay negligencia, o tiene que estar maternando a su mamá o paternando a su papá, ¿no? Cosa que obviamente es injusta. Y no se atendió sus necesidades.
Cuando fue tratado con desigualdad respecto a sus hermanos, hay un madrastra, una padrastra, la máscara es rigidez, no se siente apreciado o respetado en su justo valor, vive la herida sobre todo con el progenitor de su mismo sexo. Sufre la frialdad del progenitor y su incapacidad de sentir y expresarse. Sufre el autoritarismo del padre, críticas frecuentes, su severidad, su intolerancia y su conformismo, su falta de conexión emocional. Las personas rígidas son muy sensibles. De hecho, la idea de justicia está muy asociada con las personas altamente sensibles, la etiqueta de paz, ¿verdad? Pero bloquean, ¿no? Quizás bloquean esta sensibilidad, hay veces que no. Son más propensos al cruzarse de brazos. El rígido procura la justicia, viven en ese rol de justiciero con la vida, ¿no? Y la exactitud, a toda costa, es también el que no acepta tener el vientre abultado y cuando está de pie, digamos que muy exigente con su cuerpo, ¿no? También ese optimismo, quizás ese optimismo tóxico, no suele pedir ayuda, incluso aunque se esté ahogando, ya como último recurso, aborrece la autoridad, tiene un conflicto de autoridad. Quiere asegurarse que es merecedor de lo que recibe, el mérito es importante para el río, es decir, lucha mucho por la reciprocidad, pero realmente no la integra, es decir, no da, da demasiado, ¿no? O sea, un perfil injusto exige mucho afuera, pero vive dentro de ese perfil de perfeccionista también dando de más, ¿no? Lo bueno y lo malo, correcto e incorrecto, son muy importantes para él. Desea credibilidades para ser perfecto lo más pronto posible. Es injusto consigo mismo, se exige demasiado, es celoso. Al igual que los huidizos, estas personas son las que tienen más problemas cutáneos. Tiene una capacidad enorme para controlarse a sí mismo. Sufre de agotamiento, no, o sea, se entregan demasiado, no se permiten descansar. Atraen situaciones demasiado injustas. La ira, sobre todo consigo mismo, es la emoción más común en el rígido y atacan fácilmente, son personas muy reactivas, ¿no? Con frecuencia desea dar oportunidades a otro porque así se cree que es más justo, es decir, una justicia malentendida. Le es difícil dejarse de amar y mostrar su amor. Vocabulario, no hay problema, siempre, nunca, muy bueno, muy bien, muy especial, justamente, exactamente, seguramente. Temor más grande es la frialdad, pero lo viven desde ella. Enfermedades probables, agotamiento, eyaculación precoz, tanto en mujeres como en hombres, orgasmos, ¿no? Precoces, o impotencia sexual, o sea, los dos lados, o bloqueo o el exceso de rapidez. Enfermedades que terminan en itis, tortícolis, estreñimiento, hemorroides, calambres, hígado, varices, problemas de la piel, nerviosismo, ansiedad. Bueno, y para ir terminando, que llevamos ya un buen rato, ¿cómo yo sano estas heridas? La primera etapa para sanar tu herida es el reconocimiento de cuál es tu herida o cuáles son tus dos, tres heridas y empezar a aceptarlas y trabajar desde ahí. Renunciar al victimismo. El victimismo desde el ego obviamente nos estanca, nos bloquea en que no avancemos en sanación, en evolución del ser. ¿Y cómo nos victimizamos? Nos victimizamos desde el pobre de mí, desde que injusto, mira lo que me tocó, no puedo hacer nada. También el tema de mirar, señalar hacia afuera, que son las trampas del ego, ¿no? Es decir, yo veo que tú lo que haces, lo que no haces, lo critico y desde ahí incluso intento nutrir y enaltecerme, pero obviamente no estoy tocando en mí y señalo, ¿no? Y señalo y nunca me hago cargo o responsable de mí. Por supuesto, la evasión con tantas cosas, positivas y negativas, ojo, que esta trampa del ego de la evasión en la sociedad está súper metido, ¿no? Dentro del sistema capitalista, las compras, la bebida, el sexo, la eterna juventud, el deporte en exceso, el culto al cuerpo, el alcohol, las drogas, la meditación, ¿no? Porque el mundo holístico también se ha convertido en una herramienta más del capitalismo. Cuando se toma desde ese lugar, obviamente no te va a ayudar, no te va a sanar. Y también, obviamente, al reconocerse, eh, digamos que en esos bloqueos es el camino, ¿no? El aceptarlo y empezar a trabajarlo. Las heridas no pueden sanarse más que con un perdón verdadero a nosotros y a nuestros padres. Aquí nos olvidamos de la crítica a los padres, porque es que de verdad agota, ¿no? Esa sensación inmadura, también inocente a momentos de
oh no, mi padre es el mejor, oh no, mi madre es la mejor. Bueno, el mejor con su mochila, con sus heridas. Aquí no estamos para jugar a nadie. Estamos haciéndonos cargo de nosotros mismos a través de lo que nos dieron. Y lo que nos dieron no fue lo mejor, señores y señoras. Que yo no estoy criticando a papá y a mamá, es más, los perdono, los acepto. Pero para eso tengo que ver que son seres incompletos, que son seres que no han sabido hacer o darme lo que yo necesitaba y listo. Y obviamente no podemos que levante la mano, ¿no? Que tire, que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. De eso se trata, ¿no? De responsabilizarse y de hacer conciencia. Encontrarnos con que nuestros padres lo vivieron también y se repite una y otra vez. Entonces, el rechazo, enfrentar mi miedo, sentirme valioso, darme el derecho a existir, dar y recibir el amor de los otros. Ese valor atemporal de ternura y valentía no debes permitir o no puedes permitir considerarte una nulidad, incapaz de marcar alguna diferencia en la vida de los demás, huir de una situación, ¿no? Digamos que esos son como tus kriptonitas, de las que debes huir, el abandono. Sé cuidar de mí mismo y es un placer contar conmigo. Tengo ideales propios, soy muy poderoso para alcanzar mis sueños. Valor atemporal, agradecimiento e independencia. No te puedes permitir abandonar un proyecto en el que tengas mucho interés, dejarte caer y no ocuparte de ti mismo y prestarte atención, apegarte a los otros, hacerte sufrir al cuerpo y crearte enfermedades para llamar la atención. 12 horas. Humillación, me acepto a mí mismo y disfruto la libertad de ser yo mismo, sé vivir con plenitud y libertad mi sexualidad, honestidad, libertad de manera temporal y no te puedes permitir rebajarte, compararte o minimizarte cuando te acusas de no ser bueno, de ser físicamente peor, de no tener voluntad, dando demasiados alimentos a tu cuerpo que no puede digerir ni asimilar, asumir las responsabilidades de los demás. ¿Okay? Eso es como que lo que tienes que ir cambiando. La tradición, soy paciente, sé confiar en los otros y estoy en paz con la vida, sé confiar en mí y en los otros. Valora temporal, confianza, paciencia, tolerancia. No te puedes permitir mentirte, creer lo que es falso, no cumplir los compromisos contigo mismo, hacer todo por ti mismo sin poder delegar y no confiar. Injusticia, soy paciente, sé confiar en los otros y estoy en paz con la vida. Sé confiar en mí y en los otros. Valora temporal, compasión, flexibilidad. No te puedes permitir ser muy exigente contigo mismo, no respetar tus límites y estar muy tensionado, ser injusto consigo mismo, criticarse y no ver cualidades y lo que haces bien, provocarte sufrimiento por incapacidad de sentir placer. Y aquí, ya para terminar, te dejo la invitación al curso para sanar este pasado y autoconciencia, donde vamos a estar trabajando en 2 encuentros el día domingo 11 de agosto y 1 de septiembre. Doy mucho margen entre un encuentro y el otro porque voy a mandar trabajo entre medio que tenéis que hacer en esta semana. Además, estamos en verano, al menos aquí en algunas regiones, ¿verdad? Em, de liberación, de tocar ese dolor, ¿no? Que es lo que yo quiero, para que en el segundo encuentro ya llevemos la mochila un poquito más liviana y podamos seguir trabajando, pero desde otro lugar y obviamente también realizaremos después de este segundo encuentro más ejercicio. Entonces es un curso que está enfocado de una manera metodológica y muy precisa a sanar estas heridas de infancia, a trabajar este pasado, a traer autoconciencia a través de distintos módulos donde vamos a trabajar esa identidad, esa personalidad que fue, ¿verdad? Esa creencias y valores también que se van configurando desde el pasado, aprendiendo a poner límite, entendiendo cómo soltar este pasado, dejándolo ir, dándole voz a ese niño interior, conectando con tu intuición, con tu verdadera esencia. Vamos a tener un diario de autodescubrimiento para el área de salud, el trabajo, el dinero, las relaciones, la diversión, la espiritualidad, mente y emociones. Eh, cómo enfocar, ¿no? El hoy desde esa conciencia nueva, esas nuevas metas, esas nuevas creencias y crear la vida que deseas una y otra vez, conclusiones finales, con meditación. Va a ser un curso muy completo, como te digo, el día domingo 11 de agosto y 1 de septiembre
A las 9, 21:30 p.m. España, distintos países, distintos horarios. Va a quedar grabado y disponible, colgado en plataforma, con 300 preguntas de autorreflexión, un grupo interno de WhatsApp para dudas, para compartir, material complementario, test de personalidad, ebook con ejercicios. Bueno, va a ser un curso muy guiado donde no te vas a sentir solo, de 2 encuentros, pero y aparte con mucho material, con mucho trabajo pendiente. Va a ser con un precio muy asequible, que son 55 euros, que vienen a ser como 58 dólares al cambio, o 60. Y bueno, asequible para todo el mundo, no necesitas conocimientos previos. Ahí os dejo la invitación para este encuentro y sobre todo espero que te haya ayudado este rato que llevamos ya largo compartiendo, sanando juntos. Si ves que es para ti, que necesitas ahondar, profundizar, no lo dudes, nos escribes al WhatsApp, nos dejas un 10 por Instagram y estamos en contacto para que te unas. Te dejamos la info, la liga, para que reserves y te unes al grupo interno que se está creando, para que ya dentro de poquito nos reunamos en el primer encuentro. Y nada más, me despido de ti, te deseo lo mejor, que tu proceso siga, continúe, que sea con luz. Nos estamos viendo, agradecida de compartir, de estar aquí con todos vosotros. Besos, cariños. Chao, chao.